Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos con paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos con paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene hacia mí y me ayuda a seguir con paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos con paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos con paz en medio de la tormenta, con paz en medio de la tormenta. Buenas noches, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente el Señor de estar conectados a través de estas redes sociales. La Primera Iglesia Bautista de Veracruz le da a usted la bienvenida, le agradece también el que noche a noche se pueda conectar, que juntos podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y le invitamos también a que esta reflexión la pueda compartir usted con gente conocida, con sus amistades, que también pueda ser de bendición a muchas más personas lo que el Señor tiene para hablarnos. Y antes de dar inicio, vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, nuevamente esta oportunidad que nos das en esta noche de poder gozar de esa bendición de tener un día más de vida, pero también, Señor, que nuestra vida la estemos nosotros dedicando a ti, Padre Santo.
que podamos al estudiar tu palabra también saber, Señor, que tú tienes mucho, mucho para hablarnos, y ante toda situación saber que tú estás con nosotros, que en medio de nuestras dificultades, adversidades, Padre Santo, no nos has abandonado. Y aún así, en medio de todas estas situaciones que han acontecido en estos últimos tiempos, hemos podido ver tu misericordia sobre la vida del ser humano. Gracias te damos por todo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar en esta noche acerca de un tema que está muy conectado con lo que estamos viviendo de la pandemia. Sabemos que esta situación ha traído también pérdidas a la vida del ser humano, y no nada más vamos a estar hablando acerca de la pérdida de la vida que ha cobrado esta pandemia, sino también muchos han perdido su trabajo, algunos han perdido su estabilidad económica, otros que han pasado por esta situación del COVID también han perdido su salud, han quedado con vida, pero su salud ha estado quebrantada. Entonces vamos a hablar acerca de las dos caras de las pérdidas. Si nosotros sabemos, esta simple palabra pérdida, aunque es de 7 letras, es una palabra que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. En todo tiempo de nuestra vida, hayamos sido pequeños, niños, adolescentes, jóvenes, adultos o ya mayores, todos hemos experimentado de alguna manera alguna pérdida, aunque comúnmente siempre relacionamos la pérdida con la muerte, pero no nada más es la muerte a través de lo cual se pasan pérdidas, sino también a través de muchas otras situaciones. Y con cada una de las pérdidas que atravesamos viene cambio a nuestra vida, viene también alguna manera de ver la vida de una manera diferente, aunque sabemos también que las pérdidas de por sí nos duelen, nos dañan emocionalmente, anímicamente, físicamente, pero también muchas de las pérdidas pues nos traen desestabilización en nuestro mundo. Ya sea que seamos grandes o pequeños, nuestro mundo se mueve, o sea, a través de las pérdidas que pasamos. Y aquí también hay que hacer hincapié que no importa la pérdida por la que pasemos, nos afecta, sean pérdidas grandes o sean pérdidas pequeñas, nos afecta nuestra vida. Y aquí también algo que quiero recalcar es que la manera en la que respondemos a ellas, o sea, en la manera a cómo reaccionamos ante las pérdidas, o también lo que les permitimos a las pérdidas que nos afecten, nosotros la manera de responder es muy diferente. Entonces, por eso queremos meditar en esta noche acerca de ver las pérdidas de una manera positiva, no de la manera negativa que nos produce dolor, que nos produce estrés, que nos produce ansiedad, depresión. Esa es la manera negativa de atravesar las pérdidas, sino ahora queremos ver de una manera positiva cómo ayudan las pérdidas. También debemos de saber que cada vez que se produzca una pérdida en nuestra vida, es importante verla en nuestro contexto. ¿Por qué? Porque la manera en la que nosotros comprendamos el impacto de esa pérdida, o sea, qué tanto nos está afectando esa pérdida, vamos nosotros también a entender si estamos reaccionando de una manera positiva o si esa pérdida puede llegar también a ser tan devastadora que nos puede llegar a dañar. Ahora también yo quiero hacerle la pregunta: ¿alguna vez tomó en cuenta usted los beneficios que acompañan a las pérdidas? Nosotros sabemos que para los que estamos en Cristo, el tema de la pérdida tiene un significado adicional, porque es también a través de las pérdidas que podemos llegar a experimentar un crecimiento espiritual.
Si nosotros bien sabemos, cuando nuestra vida está en paz, cuando nuestra vida está tranquila, cuando todo nos está sonriendo, a veces como que toda esa manera de llevar la vida tan tranquila, como que nos estacionamos en el área espiritual. Pero cuando viene una pérdida y mueve nuestro mundo, entonces también somos movidos a crecer espiritualmente. Y de esta manera también que nosotros los cristianos empiece a modelar la imagen de Cristo. Dios también usa para esto las pérdidas, para modelar en nosotros la imagen de Cristo. Así que vamos a ver en esta noche algunos de los beneficios que podemos sacar a través de las pérdidas. Tal vez cuando estemos en medio de la pérdida no lo hayamos visto, pero aún así, como dice la palabra en Romanos 8, todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que somos hijos de Dios. Entonces vamos a ver algunos beneficios que podemos obtener en medio de las pérdidas. Beneficio número 1. Una pérdida puede fortalecer nuestra fe. Una pérdida puede fortalecer nuestra fe. Aquí, si nosotros nos vamos al lado negativo de la pérdida, una pérdida puede hacernos perder nuestra fe también. O sea, entonces nosotros tenemos que decidir, o la pérdida por la cual estoy pasando, o decido yo que mi fe se pierda, se desaparezca, o decido también darle oportunidad al Señor para que en medio de la pérdida mi fe pueda ser fortalecida. Y mire usted, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 6 al 9. Primera de Pedro 1, del 6 al 9. Dice la palabra del Señor: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Así que aquí podemos ver el lado positivo de las pérdidas. A través de las pérdidas, nuestra fe en Jesucristo se puede fortalecer. Pero para esto tenemos que confiar en el Señor. Que aunque estemos pasando por pérdidas, a lo mejor la pérdida de la salud, a lo mejor la pérdida del trabajo, a lo mejor la pérdida de un familiar, nosotros debemos de permitirle al Señor que esa fe que vino a nuestra vida en el momento en el que empezamos a creer en Él, aún a través de las diversas pruebas, a través de las diversas pérdidas, sea fortalecida. Así que aquí está el primer beneficio que nosotros podemos sacar a través de las pérdidas. El segundo beneficio que podemos obtener a través de las pérdidas es también que una pérdida nos permite cambiar nuestra perspectiva y permite que nuestra esperanza crezca. Una pérdida nos permite cambiar nuestra perspectiva y permite que nuestra esperanza crezca. Vamos a leer ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 4, los versículos 17 y 18. 2 de Corintios 4, 17 y 18. Dice la palabra del Señor:
Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria duradera para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijemos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Este es otro beneficio que podemos ver a través de las pérdidas. Nuestra perspectiva de la vida va a cambiar, pero también nuestra esperanza en el Señor, porque nosotros llegamos a entender que las pérdidas son parte de la vida. O sea, no hay ser humano que no haya experimentado una pérdida y que esa pérdida le haya producido dolor. Aunque es muy diferente la manera de ver las pérdidas de un niño a como las ve un adulto, pero todos sufrimos por las pérdidas. Pero este pasaje nos dice que cuando nosotros llegamos a entender que las pérdidas son parte de la vida, también nos dice que llegamos a comprender que nuestro sufrimiento no va a ser para siempre. O sea, las pérdidas no van a ser para siempre, porque va a llegar un momento en que vamos a empezar a disfrutar de la eternidad con Dios, cuando ya estemos en su presencia. Y esa eternidad con Dios va a ser una realidad, y cuando estemos con el Señor, allí ya no va a haber ni sufrimiento ni dolor, y nuestras pérdidas habrán terminado. Así que ese es otro beneficio que podemos nosotros obtener a través de las pérdidas. Nuestra perspectiva va a empezar a cambiar y vamos a ver la vida de una manera diferente. Y esto no quiere decir que las pérdidas no nos van a doler, pero también vamos a ir entendiendo que aún con todo y las pérdidas, el Señor nos da una esperanza, y una esperanza en Él, y Él es el que nunca cambia, Él es confiable. En tercer lugar, una pérdida también produce en nuestra vida, produce carácter. También las pérdidas en eso nos ayudan, porque nos van a ir madurando. A lo mejor a veces nosotros hay algunas situaciones en nuestra vida, de nuestro carácter, que el Señor va a ir modelando a través de las pérdidas. Y dice este pasaje ahí en Romanos capítulo 5, los versículos 3 y 4. Romanos capítulo 5, los versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque no nos ha dado Dios el Espíritu Santo nos ha dado Dios el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. También a través de las pérdidas el Señor va a trabajar en nuestro carácter. Y a la vez de que el Señor trabaja en nuestro carácter, eso también nos va a ir ayudando a que vayamos madurando espiritualmente. Hay cualidades del carácter que solamente a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de las adversidades, a través de las pérdidas, hay cualidades del carácter que son formadas en nosotros. Por ejemplo, las pérdidas nos hacen ser más pacientes, nos hacen ser más tolerantes, nos hacen ser más humildes, nos hacen tener más dominio propio, nos hacen también personas más agradecidas. Entonces, a través de las pérdidas, el Señor también va a trabajar en nuestra vida de esa manera.
para irnos modelando en nosotros el carácter de Cristo. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo que exige satisfacción y respuesta inmediata, pero las pérdidas nos enseñan que la lección no siempre es así. O sea, las pérdidas también nos hacen ver que no somos nosotros el que tiene el control, sino el control de nosotros lo tiene el Señor. Así que nosotros también las pérdidas nos hacen entender que no podemos tener todo lo que queremos cuando lo queremos, sin importar lo que suceda. Entonces, por eso también muchas personas en medio de las pérdidas se enojan. Muchas personas en medio de las pérdidas se desesperan, se llenan de ira, porque ellos ven que han perdido el control. Y entonces no quieren llegar a entender que algo quiere trabajar el Señor en sus vidas. Así que una pérdida va a producir en nosotros también una madurez espiritual y va a desarrollar en nuestro carácter aquellas cualidades que nos hagan falta. Aquí también eso es lo que debemos nosotros de meditar. El Señor sabe de qué cualidades nos hacen falta. A lo mejor el Señor sabe que no somos pacientes. El Señor sabe que no somos tolerantes. El Señor sabe que no somos agradecidos. Entonces nos va a hacer pasar por algunas pérdidas en las cuales nosotros vamos a tener que llegar a cambiar ese carácter con la ayuda del Señor. Cuarto beneficio de cómo nos ayudan las pérdidas en nuestra vida. Una pérdida también nos permite experimentar el consuelo de Dios. También a través de las pérdidas nosotros tenemos que llegar a entender esto. No estamos solos, aunque así nos sentimos. Y aunque también Satanás nos hace sentir eso, de que estamos solos en las pérdidas. A lo mejor perdí mi trabajo y me siento solo. Perdí a lo mejor algún de mi familia, algún familiar, y me siento solo. A lo mejor estoy pasando por una dificultad, perdí mi estabilidad económica y me siento solo. Pero esa es una mentira, porque también a través de las pérdidas nos permiten experimentar el consuelo de Dios. O sea, el saber que no estamos solos, sino que el Señor está con nosotros. Nos dice ahí la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1. Voy a leer solamente algunos versículos del 3 en adelante. Segunda de Corintios 1, del 3 en adelante. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado. Entonces aquí también tenemos que ver otro beneficio de las pérdidas. O sea, en medio de las pérdidas de la vida, nosotros podemos llegar a experimentar el consuelo de Dios. Y aquí decía estas palabras el apóstol Pablo. Él nos consuela. Primero dice, Dios es la fuente de todo consuelo. O sea, no hay mejor consuelo que usted pueda recibir que el consuelo de Dios en medio de sus pérdidas. Pero también dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Entonces también eso es lo que debemos nosotros de ver, el consuelo de Dios. Y dice que nos consuela en medio de todo. O sea, en medio de todas nuestras pérdidas podemos recibir el consuelo del Señor. Así que nosotros debemos de entender que Dios está involucrado en nuestra vida. O sea, Dios cuando nosotros estamos atravesando pérdidas, somos nosotros los que nos sentimos solos. Pero la presencia del Señor ahí está con nosotros. Y Dios llega a nosotros para sostenernos, para consolarnos, para, como dice la palabra del Señor, para tomarnos entre sus manos y protegernos. Así que ese es otro beneficio
que podemos nosotros experimentar en medio de las pérdidas, el consuelo de Dios. Quinto beneficio que nosotros podemos ver también a través de las pérdidas es que una pérdida permite reunir a las personas de una manera nunca antes experimentada. Una pérdida permite reunir a las personas de una manera nunca antes experimentada. También cuando estamos atravesando pérdidas, nosotros podemos ver cómo nos hacemos más empáticos. Y como decía aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice, de la misma forma que ustedes fueron consolados por Dios, entonces ustedes pueden ir y consolar a los demás. Entonces, a través de las pérdidas, también nosotros podemos ver cómo las personas se reúnen, cómo las personas se ayudan, cómo las personas se apoyan, porque nosotros debemos de entender que aún en medio del dolor, el Señor desarrolla empatía y preocupación por los demás. O sea, empiezo yo a preocuparme también por los demás. Y a lo mejor también personas que yo no sabía que existían, porque mientras estaba toda mi vida centrada en irme bien, a lo mejor no me había dado cuenta de que tenía amigos, de que tenía hermanos que se preocupaban por mí, de que ahí estaban dispuestos a ayudarme. Y cuando estamos atravesando la pérdida, nosotros podemos ver cómo las pérdidas nos permiten reunirnos, nos permiten consolarnos, nos permiten preocuparnos unos por otros. Así que ese es otro beneficio. Cuando estamos atravesando pérdidas, vamos a recibir también ese apoyo y esa empatía de personas que a lo mejor cuando todo nos estaba yendo bien, a lo mejor no lo habíamos valorado. Y último beneficio también de las pérdidas es que también una pérdida va a cambiar nuestro sistema de valores. Fíjese también, una pérdida va a cambiar nuestro sistema de valores. A través también, cuando empezamos nosotros a perder, también vamos a ver a qué cosas le debemos de dar el valor. O sea, ¿qué es lo más importante? Por ejemplo, a veces hay personas que pierden, hay hijos que pierden a sus padres. Y a lo mejor mientras tuvieron a sus padres no los valoraron. A lo mejor estaban enojados con ellos, a lo mejor no les perdonaron algo, a lo mejor no los cuidaron. Y entonces cuando ya ellos pierden a sus padres se dan cuenta de lo que realmente era valioso. Por ejemplo, a veces no valoramos nuestra salud, a veces hasta que estamos enfermos. O sea, nosotros también tenemos que ver ahí cómo las pérdidas nos ayudan a eso, a cambiar nuestro sistema de valores, saber qué es lo que es realmente importante, a qué le debemos de dedicar tiempo. ¿A quién debemos de valorar su presencia? ¿De quién? Porque a lo mejor ahorita lo tenemos, a lo mejor ya mañana no. A lo mejor también tenemos que empezar a entender qué es aquello que debemos de cuidar, qué es aquello por lo que debemos de desgastarnos. Por ejemplo, ahorita que estamos pasando también por esto de la pandemia, muchos han valorado. O sea, cuando teníamos la libertad de podernos reunir sin ningún problema. O sea, cuando podíamos venir todos juntos, las 200, 300 personas de la iglesia, cuando podíamos saludarnos, cuando podíamos darnos un beso, cuando podíamos abrazarnos. Y ahora que ya no lo podemos hacer, empezamos a valorar. O sea, ¿por qué no? Cuando pude asistir, no asistí. Cuando pude saludar, no saludé. Cuando pude abrazar, no abracé. Cuando pude cuidar, no cuidé. Entonces, también las pérdidas, otro beneficio que obtenemos es ese, que empezamos a cambiar nuestro sistema de valores y empezamos a valorar aquello que es realmente importante. Así que nosotros debemos de saber que no todo es malo.
en las pérdidas. No todo es malo, no todo es dolor, no todo es nervio, no todo es estrés, no todo es llanto, no todo es amargura. No, las pérdidas tienen también otra cara. Y ahorita vimos el lado beneficioso de las pérdidas. Nada más para ya recapitular. Número 1, una pérdida fortalece nuestra fe. Una pérdida cambia nuestra perspectiva y nuestra esperanza crece, nuestra esperanza en Dios. Número 3, una pérdida produce en nosotros carácter y madurez espiritual. Número 4, una pérdida nos permite experimentar el consuelo de Dios. 5, una pérdida permite reunir a las personas de una manera nunca antes experimentada. Y último, una pérdida va a cambiar nuestro sistema de valores. Aquí está el lado, la otra cara de la moneda. Y sabemos, por eso dice la palabra, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y aunque una pérdida es difícil, es traumática, es dolorosa, podemos ver el lado diferente. De tal manera que valoremos el tiempo que el Señor nos da, valoremos la vida que el Señor nos da, valoremos la salud que el Señor nos da, valoremos a las personas que el Señor ha puesto a nuestro alrededor, valoremos nuestro trabajo, todo lo que hagamos, para que de tal manera que el día que lo perdamos, entonces nosotros veamos el lado de beneficio, que nos ayude a crecer, porque el Señor quiere seguir trabajando en nuestras vidas. Y también quiero terminar orando. Si tú que nos estás escuchando estás atravesando alguna pérdida, ya lo dijimos, no tiene que ser nada más una pérdida personal de una persona que haya fallecido, no nada más esas son las pérdidas que nos duelen. A lo mejor tú perdiste ahorita tu salud, a lo mejor tú estás experimentando el haber perdido tu trabajo, a lo mejor estás experimentando que perdiste una estabilidad económica que tenías, porque muchos también a través de la pandemia sus trabajos en algunos casos cesaron, en otros a lo mejor fue recortado su salario y también están atravesando diferentes pérdidas. Déjanos orar por ti, para que también el Señor consuele tu vida y puedas ver el lado benéfico y aprendas y veas y crezcas a través de las pérdidas, como es el deseo del Señor, que nosotros en medio de las pérdidas tengamos esa comunión con Él, de tal manera que aún esas cosas difíciles que nos estén pasando, o sea, nos ayuden para bien. Déjame orar por ti. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Padre, porque hemos podido meditar en tu palabra, ver el lado opuesto de las pérdidas, Señor, ver el lado positivo, aunque a veces, Señor, en medio de las pérdidas que experimentamos, es natural, es normal sufrir, es normal llorar, es normal sentir dolor. Pero Padre Santo, también dice tu palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. Hoy hemos visto, Señor, 6 beneficios que podemos obtener a través de las pérdidas. Señor, tú escuchas y conoces, Señor, la vida de las personas. Tú escuchas nuestras oraciones. Y Padre Santo, en esta noche queremos poner delante de ti a esas personas que están atravesando en estos momentos por pérdidas. De la pérdida, Señor, el tipo que sea, ha traído tal vez a ellos ansiedad, ha traído dolor, frustración, incertidumbre, pero también sabemos, Señor, como ahorita pudimos leer en varios versículos, que Padre Santo, tú estás allí para escuchar nuestras peticiones, tú estás allí para escuchar también, Señor, nuestro dolor, pero también, Padre, tú estás allí para seguir trabajando en nuestras vidas. Aún en medio de estas pérdidas que estamos experimentando, tú vas a seguir obrando, Señor, y tu nombre también va a ser honrado y glorificado. No sabemos el día de mañana qué otras pérdidas lleguemos a experimentar,
pero sí hemos podido ver, Señor, cómo si vemos el lado positivo de las pérdidas, podemos salir adelante, Señor, para que te reconozcamos a ti como el único Dios verdadero. De tal manera, Señor, que nuestro carácter también sea de imitar también a tu Hijo Cristo Jesús. Sabemos, Padre Santo, como dice tu palabra, que aún y mientras estemos aquí en la tierra, vamos a experimentarlas. Hasta el día, Señor, que partamos a tu presencia. Pero también nos dejaste esa maravillosa promesa, Señor, que aunque aquí podamos experimentar pérdidas, cuando estemos contigo, Señor, vamos a gozar la eternidad y todo va a ser eterno, Señor. Tu presencia, todo va a ser eterna nuestra adoración, va a ser eterna nuestra estancia contigo, Señor. Por eso es que podemos darte las gracias aún en medio de las dificultades de la vida. Gracias te damos por todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Les invitamos el día de mañana a que se conecte también a las células globales. Vamos a tener ya la última, ahora sí ya la última reunión de la serie que se está teniendo. Ya saben que son reuniones virtuales, pero la serie que estuvieron estudiando de disciplinas de la vida cristiana, la última lección que es también muy apropiada para la situación que estamos viviendo, que es estar practicando la disciplina de la oración y ayuno por nuestro país y aún también por el mundo entero. Entonces conéctese usted en su célula norte, sur, centro y poniente. Ahí en la página de Facebook puede usted buscarlas según la zona a la que pertenezca y pueda seguir participando de esto. Y también les invitamos a que sigan apoyando a través de sus ofrendas, sus diezmos. También recordemos a aquellos que somos parte de la iglesia. Este mes estamos recogiendo las primicias. Todo es usado para la obra del Señor, esa obra que no se ha detenido, que aunque ha pasado el tiempo sin que nos podamos reunir semanalmente, la obra del Señor continúa y pues necesitamos también apoyarla. Entonces usted puede también a través de la página mandar un mensajito privado para que usted diga si necesita que alguien recoja su diezmo o pueda usted venir a entregarlo aquí a la iglesia. Entonces, que pase usted buenas noches. Le invitamos a compartir este tema de las dos caras de las pérdidas y usted también puede conocer personas que le pueda ser de bendición. Que pasen buenas noches, que el Señor les bendiga.